En la actualidad, en Estados Unidos, entre el 15 y 17% de la población total es de origen hispano, es decir, de los 325 millones de habitantes, unos 59 serían de este origen, lo que los convierte en la mayor minoría del país. Su lugar de procedencia es muy diverso, por lo que no conforman un grupo homogéneo, siendo el grupo más dominante el de los mexicanos, seguido del de puertorriqueños, dominicanos y cubanos. Y quizás su elemento identitario más común sea el uso del castellano por la inmensa mayoría de ellos. Los estados del sur, Illinois y Nueva York, son los que mayor población concentran. En Nuevo México representan casi la mitad del total de la población, y en ciudades como Miami son mayoría con un 64% del total. El racismo contra los mexicanos está presente en Estados Unidos desde el siglo XX, como vemos en este cartel segregacionista de un estado sureño. Pero quizás uno de los momentos de mayor racismo fue el que se vivió en la ciudad de Los Ángeles en el año 43, y que son conocidos como los disturbios del Zoot Suit. El Zoot Suit eran unas ropas anchas que estaban de moda entre los mexicanos en aquel momento. Y en la ciudad además había soldados y marines que estaban yendo o viniendo de la Segunda Guerra Mundial. Los disturbios se produjeron porque los marines se dedicaban a dar palizas y dejar desnudos en la calle a los mexicanos que llevaban estas ropas. Y como ya en pleno siglo XXI, uno de los temas que mayor confrontación han generado es el de la frontera entre Estados Unidos y México y la inmigración ilegal que genera. Debido a esto, en el año 2005, durante el gobierno de George Bush, se presentó una ley que hace referencia a la protección de la frontera, el antiterrorismo y la inmigración ilegal. Esta ley criminalizaba e imponía multas económicas de cárcel o incluso la deportación a los inmigrantes ilegales, fuesen del país que fuesen, e imponía grandes multas económicas a quien quisiera ayudarles. Esta ley provocó que gran parte de la población estadounidense se movilizara en el año 2006 y protestara en contra de esta ley. Gracias a esta presión mediática se lograron cambiar algunos puntos de la ley. Pese al gran apoyo que recibieron las protestas, algunos grupos de extrema derecha aprovecharon el momento para lanzar sus mensajes de odio a través de canales de radio. Este es el caso, por ejemplo, de Hal Turner, en Nueva Jersey, que es un simpatizante nazi, racista y de extrema derecha que en algunos de sus programas decía que los mexicanos iban a convertir Estados Unidos en un barrio pobre y lleno de drogas, y que le gustaría que alguien atentase contra las manifestaciones que se estaban realizando. Mientras que en otras radios otros abogaban por un día a la semana aleatorio ir a la frontera y matar inmigrantes, por diversión. Además, a raíz de esta ley se han creado los llamados grupos de Minutemen, que son grupos de veteranos de guerra o amantes de las Fuerzas Armadas que se unen formando milicias y se dedican a patrullar la frontera por su cuenta buscando inmigrantes ilegales. Estos grupos han sido muy criticados puesto que lo que ellos hacen es ilegal porque no son ni policía ni Fuerzas Armadas, pero pese a ello, desde el año 2005 hasta la actualidad siguen en funcionamiento en gran parte de los estados del sur, los que hacen frontera con México. Somos veteranos. ¡Veteranos! Ah, vosotros sois veteranos de guerra. Y el mundial segundo. De la Segunda Guerra Mundial. Yeah. ¿Cuántos ilegales habéis pillado vosotros aquí vigilando? Oh, no, mucho. Capturando otros lugares. No, aquí no. ¿Por qué no te gusta que vengan los mexicanos aquí a trabajar? ¿Sabe qué cantidad de dinero los mojados mandan para México anualmente para sus familias? No. 18 billones. ¿Es malo eso? Well, es no malo. Es malo para nosotros. Para los americanos. Americanos. ¿Por qué? Porque ese dinero que nuestros trabajadores pueden ganar. El objetivo de mexicanos es para poner mexicanos suficientes, en números suficientes en los estados, para controlar estados políticamente. Esto también se dice en España. A illegal person is a criminal, only but he hasn't the papers. If they violate the law, then they've committed a crime. Okay. Is normal the dress, the pink calzoncillos and... Would you like to know why they wear the pink? We don't do that to humiliate them. We do it to identify what's our property. You have? No, In your house? Why would I Pink, have pink dress? No. No? Why? Because you think that... I'm not a criminal. Ah, it's only for the criminals, Yes. the pink and the... Yes. It's curious. It's what? Y por si fuera poco, durante la campaña electoral de los años 2015 y 2016, el futuro presidente Donald Trump avivó aún más el rechazo contra los latinos o mexicanos a través de mensajes en los que los calificaba de delincuentes, que tenía que construir un muro contra ellos, vetando preguntas de periodistas latinos sobre... They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
But I speak to border guards, and they tell us what we're getting. And it only makes common sense. We will build a great wall along the southern border. Okay, who's next? Yeah, please. Excuse me, sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go ahead. Personal armado. We can't let them use weapons. We can't. Other countries do. We can't. I would never do that. But how do you stop these people? You can't. Entonces, un simpatizante le gritó desde el público: dispárales. That's only in the panhandle you can get away with that statement. Según confirmó la cadena NBC con dos de los asistentes, el grito provocó reacciones encontradas entre quienes estaban cerca del mandatario. Algunos rieron. Además, los casos de racismo por hablar en castellano han ido en aumento en Estados Unidos debido a que mucha gente no quiere aceptar que en lo que ellos llaman su país se hablen otras lenguas. Why? Get the fuck out of my country. Hey, see? Do you are a US citizen? No, I think you so are. what? So now it's just because what I look. I don't have any So problem what is your with the way problem? you look. I'm a US citizen. What is your problem? I don't have any What problem. is your problem? Will you shut up? sorry. You're in America. You need to speak English. Say what I'm doing. What do you think I'm doing? Racist here, you're gonna leave. Yeah, what do you I'm think not I'm doing? racist. No, that's racist. This man takes care. Seguramente el caso más grave de racismo ocurrido haya sido el de la ciudad de El Paso, ocurrido el 4 de agosto de este año en un centro comercial, donde un hombre blanco de 21 años condujo casi 10 horas hasta esta ciudad fronteriza para matar hispanos. En este atentado mató a 22 personas y dejó heridas a otras 24. Minutos antes de producirse el atentado, publicó un artículo llamado La verdad incómoda, en el que él manifestaba sus motivos para llevar a cabo este ataque y además se sentía inspirado por el ataque a una mezquita en Nueva Zelanda un año antes, o unos meses antes. En el manifiesto de este chico destaca un tono antihispano y antiinmigrante al referirse a una invasión de inmigrantes o afirmar que los hispanos votarían a favor de los demócratas para controlar a Estados Unidos, o que se produciría una gran sustitución de población y en la que los blancos quedarían relegados. Y además, todos estos postulados son compartidos y defendidos en webs y radios de extrema derecha desde otros puntos de Estados Unidos. Por último, y pese a todo lo comentado, la comunidad hispano-estadounidense está cada vez más integrada. Por ejemplo, en torno al 12% de las matrículas universitarias corresponden a estadounidenses de origen hispano. Además, muchos colegios e institutos están implementando el bilingüismo del castellano y el inglés en sus aulas. Y donde no hay bilingüismo, los estudiantes cada vez tienen más interés hacia el castellano y quieren estudiarlo. Desde hace muchos años hay muchos políticos, tanto de los demócratas como de los republicanos, formando parte del Congreso. Y destacando el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que en las elecciones legislativas del año 2018 se ha convertido en la congresista más joven de la historia, con 29 años. Pese a todo, ha recibido críticas debido a su activismo político, la defensa de los derechos de los migrantes, de las mujeres, etc. Fue durante el siglo XX cuando la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos tuvo gran repercusión debido a la falta de derechos y violencias que sufrían. Personajes como Martin Luther King o Malcolm X, que ambos actuaron durante la década de los 60, en la que también fueron asesinados, o el acto de Rosa Parks de no ceder el asiento del autobús a un blanco, cosa que debía hacer por ley, e incluso la marcha sobre Washington, en la que Martin Luther King dio su recordado discurso. Estos marcaron hitos en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos hasta conseguir la igualdad legal como ciudadanos. En Estados Unidos, alrededor de 42 millones de habitantes son afroamericanos, es decir, un 13% de la población. La mayoría de ellos vive tanto en la costa este como oeste, los estados del sur y en ciudades como Chicago o Detroit. Los problemas a los que se enfrentan los afroamericanos son el racismo que sigue imperante en la sociedad, la pobreza de gran parte de ellos que les impide recibir una educación y sanidad de calidad, la violencia tanto la causada por el racismo como a problemas entre ellos, el tráfico y consumo de drogas, la brutalidad policial. Todo esto hace que una parte de la población, que gran parte de la población carcelaria de Estados Unidos sea afroamericana. Uno de los casos relacionados con el racismo que más debate ha levantado entre la sociedad son los casos de brutalidad policial o homicidios contra gente desarmada llevados a cabo por policía. Como es el caso de Trayvon Martin, un adolescente de Florida que una noche volvía a su casa y un vigilante de seguridad le pareció sospechoso ver a un chico negro andar de noche por la calle con capucha, porque llovía. Lo paró, forcejearon y a la que el chico huyó, el vigilante le disparó matándolo.
Otro caso es el de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Missouri, que tras ser parados por un vehículo que había recibido la denuncia de que habían robado en una tienda, paró el vehículo de Brown. Forcejearon y ante el temor del policía de resultar herido, le disparó 6 veces matándolo. Pero Brown estaba desarmado y todo esto según la versión del policía. Tras su muerte se produjeron manifestaciones pacíficas en la ciudad que acabaron con graves disturbios entre radicales y policía durante más de una semana, en los que hasta el presidente Barack Obama tuvo que intervenir para aplacar los disturbios. El movimiento Black Lives Matter se originó dentro de la comunidad afroestadounidense, que realiza campañas contra la violencia hacia las personas negras, como por ejemplo los homicidios cometidos por agentes de policía, así como cuestiones como la brutalidad policial o la desigualdad racial en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Las protestas comenzaron en el año 2013 tras la muerte de Trayvon Martin por el disparo de un agente de policía que fue absuelto. Sin embargo, este movimiento no ganó reconocimiento a nivel nacional hasta un año después, en 2014, tras las protestas en la ciudad de Ferguson por la muerte de Michael Brown y Eric Garner. Fue fundado por 3 líderes de la comunidad afroamericana inspiradas en los movimientos de los derechos civiles, el Black Power o el feminismo negro del siglo pasado. Además, han participado en docenas de protestas por casos de brutalidad policial a lo largo del país y a este movimiento se han adherido desde deportistas, cantantes y políticos, aunque también han recibido críticas de sectores conservadores al insinuar que su lema menosprecia las vidas de los blancos u otros colectivos. I come here today to talk about how I feel, and I feel like that we are treated differently than other people, and I don't like how we're treated, and just because of our color doesn't mean anything to me. I believe that you're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. we are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. Go ahead, let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. En agosto de 2016, el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno de Estados Unidos en un partido de la NFL como símbolo de protesta por el racismo y la brutalidad policial. Su reivindicación generó gran repercusión mediática, comenzando una oleada de apoyo de parte de otros jugadores de la liga y de otros deportes, sociedad y política. En cambio, y como siempre pasa, una parte de la sociedad, entre ellos políticos, no entendían o no querían entender su protesta y los acusaban de faltar el respeto a su país y su bandera. Por lo que al final, el problema generó un debate ya no solo en torno al racismo, sino en qué significa ser patriota, si llevarse la mano al pecho durante el himno o realmente patriota es aquel que quiere hacer de su país un lugar mejor para todos. Finalmente, y desde comienzos del año 2017 hasta la actualidad, Colin Kaepernick no ha vuelto a jugar un partido en la NFL, en lo que parece un claro veto por parte de la organización a la que demandó. Actualmente, el Ku Klux Klan no tiene el poder ni influencia que tuvo durante gran parte del pasado siglo en el sur de Estados Unidos. A día de hoy existen pequeños grupos dispersos por el país. Se piensa que los conforman unos 3.000 individuos. Esto no quiere decir que no haya gente declarada públicamente racista y de ideología de extrema derecha, pues es frecuente disturbios entre supremacistas blancos y defensores de los derechos civiles, como es el caso de Charlottesville, en agosto de 2017, cuando un supremacista arrolló a una multitud en coche matando a 2 de ellos durante unas protestas contra un mitin de extrema derecha. Además, en el año 2015 en Charleston, en el estado de Carolina del Sur, un chico de 21 años de ideología neonazi y supremacista blanca que tenía una página web donde la mostraba, atentó contra una iglesia afroamericana que estuvo muy involucrada en la lucha por los derechos civiles de los años 60 y en la actualidad con el movimiento Black Lives Matter, matando a 9 personas.
estrella de la televisión del orgullo blanco. Bueno, es la única presentadora junto a su compañero el pastor Thomas Robb. Rachel no alcanza a decirnos la audiencia de sus programas semanales, pero no pasan de unos cientos de internautas y muchos de ellos curiosos. El estudio es un pequeño set con un croma detrás, situado en las instalaciones del Ku Klux Klan. Para ser exactos, esto no es la televisión oficial, porque las siglas KKK son de dominio público, es decir, que cualquiera puede fundar su propio capítulo del Ku Klux Klan. Eres la portavoz de los caballeros del Ku Klux Klan, así que eres una supremacista blanca. No, soy una blanca separatista. Si te dicen supremacista blanco, lo que mucha gente está creyendo en su opinión es que nosotros lo que queremos es matar a todos los demás que no son como nosotros. Y eso no es lo que queremos. Por eso hablamos del separatismo blanco. Una propuesta que oiremos más veces: el segregacionismo, la separación de las razas, evitar la mezcla, la contaminación. Quizás por eso Rachel se ha venido a vivir a esta zona que es, desde un punto de vista racial, químicamente pura. Solo hay blancos. Nosotros creemos y estamos seguros de que hay un genocidio programado contra la raza blanca a nivel mundial, que somos el chivo expiatorio para todo lo que está funcionando mal en nuestro planeta.